Estamos ahora con Adriana Cotela. Ella es presidenta de la Asociación de Nutricionistas del Sur Mendocino. Recordemos que los martes hablamos un poco de salud, ¿no? Exactamente. Por eso le hemos invitado a ella hoy a Dial Radio TV y a Radio Continental San Rafael. Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes, chicos, y a todo el público que nos está oyendo. Bienvenida, Adriana. ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿El San Rafaelino saludable? Sí, gran parte, sí. Bien. Mejor que en otros lugares, sí. ¿Qué se sabe de Alvear, Malargüe? Y obviamente nosotros integramos el sur. ¿El sureño es así? ¿Hay alguna diferencia con otros lugares? Y hay diferencia. En Malargüe por ahí todavía cuesta un poco incorporar buenos hábitos. Pero en Alvear sí. Sí. ¿En Malargüe cuesta incorporar hábitos saludables? Sí, bueno, nosotros justamente la asociación conforma a nutricionistas que están también allá, y tenemos chicas que están trabajando y siempre nos comentan lo mismo, que es muy complejo por ahí la adherencia a saludable o sano, alimentos saludables. Sí. ¿Y por qué puede ser esto, pensás? Por ahí porque falta justamente educación alimentaria a la población y generar por ahí esos cambios a través de poder enseñar a la gente, quizás también en consultorio o en actividades al aire libre. También la idea es generar desde parte de la asociación estos puestos saludables para justamente informar a la población la importancia que tiene la nutrición en la vida. Una vida sana. ¿Hasta qué punto, para que se entienda justamente eso último que acabas de decir, hasta qué punto es importante la nutrición en la vida de una persona? La realidad es que es dentro de todo, dentro de las profesiones una de las más novedosas, pero sí es cierto que se han descubierto que, bueno, que pueden atraer ciertas patologías, millones, y todas están relacionadas. Entonces, justamente, bueno, quizás las más comunes, estamos hablando de dislipidemias, que estamos hablando de triglicéridos o colesterol alto, obesidad, glucemia alta, que puede generar algún tipo de diabetes, y todo eso va tomando forma de diferentes patologías que generalmente se forman un síndrome metabólico, que se habla. Sí, y bueno, obviamente la importancia, ya lo hemos hablado esto en alguna otra ocasión que has venido, pero la importancia de que todos los nutricionistas lo recalcan, esto de la cantidad de comidas en el día que uno come, qué come y en cada momento también, ¿no? Sí, la realidad es que lo que se recomienda en general es realizar justamente las 4 comidas principales, y pueden llegar a haber 2 colaciones, que son pequeñas comidas a mitad de mañana o en la tarde, que en general se recomienda que sea una fruta, evitar todo lo que es alimentos procesados o ultraprocesados, que esto es muy importante porque se incorpora mucho sodio. Bueno, en la semana pasada ustedes que estaban hablando sobre hipertensión, la realidad es que se encuentra oculto el sodio en muchos alimentos que uno no cree que es así. Mucha gente cree que es algo dulce y dice, bueno, esto no va a tener sal, porque es por ahí lo que uno justamente cree, y cuando se lleva esto a la práctica nos damos cuenta que hay muchos procesados o ultraprocesados, que son estos alimentos. Estamos hablando de galletitas, todo lo que es snacks, que tienen justamente mucho contenido en sodio. Después se logra llegar lamentablemente a este tipo de patologías. El exceso de sodio literalmente puede ser mortal, o sea, ¿no? Sí, exacto. A ver, se ven incorporar grandes cantidades que a veces no, pero sí pueden llegar a, si tienen predisposición genética, o pueden tener edades mayores. Generalmente a más edad hay más predisposición a que aparezcan este tipo de patologías, y podemos llegar a encontrar un aumento de la tensión arterial, y por ende desencadenar hipertensión arterial. Realmente yo lo que veo en consultorio, que trabajo mucho, es algo muy común, que exista esta patología en las personas, y a veces no saben que es una patología realmente. Dicen, sí, tomo una pastilla para la presión, y ahí queda.
pero generalmente no lo cuentan. O sea, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué patologías tenés? Uno como que se toma una pastilla y listo, y creemos que está todo bien, y la realidad es que se puede justamente disminuir esos valores o mejorarlos o evitar que aumenten, y lleva eso quizás a algunas otras patologías como estamos viendo actualmente, ACV, accidentes. O sea, vos decís que una persona que toma una pastilla para la presión porque es hipertenso, por ejemplo, no quiere decir que ya esté todo solucionado, sino que además de tomar la pastilla, hay que por ahí tener ciertos recaudos en otras cosas. No es que ya está, tomas la pastilla y eso te habilita a comer libremente, que por ahí mucha gente confunde eso. Exactamente, generalmente creen que por tomar la pastilla ya está todo bien, y la realidad es que no. El tratamiento también incluye una correcta alimentación en la casa, y por ahí nos olvidamos también de esto de los enlatados, que también tienen mucho sodio, todo lo que tenga muchos aditivos, conservantes, también son alimentos que tienen mucha cantidad de sodio. Pasa que no es algo que uno lo contabilice y lo puede llegar a ver, entonces es muy difícil para el paciente a veces creer que, bueno, tomando solamente la pastilla va a estar todo bien, y es difícil a veces el tratamiento en cuanto a la nutrición. Sí, estamos con Adriana Cotela, presidenta de la Asociación de Nutricionistas del Sur Mendocino. Yo fui un poco drástico, si querés, hace un rato cuando dije el exceso de sodio puede ser mortal, pero bueno, la cambio, no puede causar serios inconvenientes, si querés, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, últimamente se está observando elevada cantidad de pacientes con ACV, y justamente a veces es por niveles altos de tensión arterial. Entonces la realidad es que termina siendo, en realidad, puede llegar a ser mortal. No, o sea que no estaba tan exagerando yo. No, exactamente. Bueno, Adriana, y una correcta alimentación, decías hace un momento. ¿Cómo sería una correcta alimentación en cuanto a las comidas, las pequeñas colaciones que decías? Ejemplifica con algo, X cosas. ¿Sí? Bueno, en realidad lo que vos me estás planteando es justamente realizar las 4 comidas principales. Las colaciones, sí, de acuerdo a cada paciente va a ser distinto, o de acuerdo a sus horarios, su trabajo, realizar actividad física, que también es esencial. Al menos la OMS recomienda que sea al menos todos los días 30 minutos, o pueden llegar a ser 2 a 3 veces por semana, 1 hora, 1 hora y media. La importancia del consumo de agua, evitar todo. ¿Cuánta agua por día hay que tomar? De 2 a 3 litros diarios, exactamente. De 2 a 3 litros. Agua como tal, no incluye sí, no jugo. En mate, quizás en jugos, exacto. Bien, claro, mate tampoco, porque si no, agua. Exacto. Agua sola. Agua. Sí. Bueno, y digo... Bueno, yo a veces les planteo, ¿y con qué regamos las plantas? ¿Con coca? Sí, o con una gaseosa, un jugo, sí, mate, sí. Bueno, no, entonces ahí esa es la respuesta. Bien. Adriana, y a ver, decíamos el tema de las 6 comidas. ¿Cuántas horas, por ejemplo, 4 comidas en realidad más 2 pequeñas infusiones, cuántas horas como máximo un cuerpo de X persona puede estar sin comer? O sea, ¿se entiende la pregunta? ¿Podría llegar a estar sin comer, me preguntas vos, o no debería? Claro, no debería, hablando de lo ideal. O sea, yo llevo, no sé, 5 horas sin comer nada, nada de nada. No es bueno eso. Y exactamente, al menos 3, 4 horas como máximo entre comida y comida. Por ahí se evalúa de acuerdo a cada paciente, siempre te lo recuerdo, que dependiendo justamente de cada paciente, sus horarios. Por ahí hay gente que se levanta demasiado temprano, entonces bueno, en la mañana quizás puede llegar a hacer 1 o 2 colaciones. Bien, claro, una persona que se levanta a las 6 de la mañana no es lo mismo que alguien que se levanta a las 8, por ejemplo. Exactamente. Bueno, y el desayuno siempre recalcan que es una de las comidas más importantes, ¿no?, del día, los nutricionistas, que por ahí, no sé, se puede comer algo de harina con la leche, por ejemplo. Exacto, para un desayuno completo debemos incorporar algún grupo de harinas justamente, o cereales, que nosotros lo llamamos, que puede ser justamente algún cereal, o puede ser alguna tostada o galleta,
Por ahí evitar lo que son galletas dulces y por ahí preferir alguna sin sal, por ejemplo, en algún paciente que tenga este tipo de patología con hipertensión. Galleta de agua, puede ser, sí, de puede arroz. ser, sí, puede ser, o galletas de arroz, exactamente. Se determinará la cantidad para cada paciente de acuerdo a su peso, su talla, su edad. Y después incorporar algún tipo de lácteo, que puede ser leche, yogur, quesos, que no es necesario, a veces dicen siempre no hay que tomar leche, a otros no les gusta, bueno, pero pues se pueden ir incorporando queso, alguna porción de queso en el desayuno y una fruta, que eso es muy importante. Todo lo que es frutas tiene muchas vitaminas, minerales, mucha fibra, que eso ayuda a la motilidad intestinal también. Y la realidad que tiene múltiples beneficios porque también mejora los niveles de colesterol, triglicéridos, por eso es tan importante incorporar este tipo de alimentos. Sí, piden, los nutricionistas siempre recalcan, ¿no? Mucha fruta, mucha verdura, la cena no tan pesada, Sí, en realidad un poco más liviano, pero lo ideal es que, por ejemplo, en general en el día haya algún producto que pueden ir proteico, estamos hablando de carnes, que puede llegar a ser, o huevo, pollo, pescado, y siempre sumado a verduras, y por otro lado también algo del grupo de cereales, también harinas, que puede ser quizás alguna pasta, o puede llegar a ser arroz, avena, bien, quinoa. Bien, estamos con Adriana Cotela, presidenta de la Asociación de Nutricionistas del Sur Mendocino. Adriana, ¿qué pasa con el tema de la góndola y los productos que a veces nos encontramos? Por ejemplo, hoy quiero, supónete, encarar una dieta o quiero comer saludable y necesito un poder adquisitivo distinto también a quizás lo que uno viene habitualmente comiendo, ¿no? Digo, el producto dietético, el producto ideal, también es como es bastante costoso, digo, ¿no? A ver, esto es algo también que uno puede llegar a encontrarse en la góndola con un precio distinto por solamente decir que es light o algo por el estilo, o descremado o algo por el estilo. ¿Qué pensás a propósito? La realidad es que creo que muchas empresas se aprovechan, ¿usan de eso? Exactamente, se aprovechan de este tipo de alimentos o en todo caso de este tipo de patologías que por ahí es necesario llevar algún tipo de alimentación con algún alimento dietético light. Yo en general eso lo dejaría como un mito porque se pueden realmente reemplazar por otro tipo de alimentos. Yo a veces les doy, qué sé yo, opciones más económicas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, una mermelada dietética. Cuando uno va a comprarla, la realidad es que es mucho más caro, quizás hasta, de hecho no tiene sabor a mermelada. Sí. Entonces yo le digo, bueno, ponemos una fruta en compota, la cocinamos, cuando uno lo retira de servido... Ponerle damascos, durazno, manzana, los retiramos de la cocción, se pisa o se puede triturar o con algún proceso, alguna licuadora, mini primer, procesadora, lo que sea, y se le agrega edulcorantes en frío. Se puede utilizar stevia, que sirve también para cocinar, entonces puede llegar a ser una opción. Lógicamente que quizás la conservación en la heladera durará 3-4 días, pero incluso la realidad puedes hacer el es que vacío, digo... Lo puedes hacer como una mermelada, lo metes en un frasco. Exacto, una mermelada, pero en la heladera te puede durar quizás hasta una semana. Yo lo hago y la realidad es que es mucho más sabroso porque se siente el sabor de la fruta, que a veces no sucede con este tipo de alimentos. Como para acompañarlo. Lo que pasa es que lleva trabajo, que a veces Claro. eso es lo que estamos como un poco acostumbrados, que no dedicarle el tiempo a cocinar o a veces o dejar algo previsto en la noche para el mediodía. Sí es cierto que hay ciertos alimentos que a veces suceden, como es en el caso de todo lo que es apto para celíacos, que Sí, son muy costosos, sí. La realidad es que sí, hay algunos ciertos alimentos. Pero bueno, siempre yo les indico o les recomiendo algunos alimentos o con otras opciones. Y esto que te decía que a veces nos engañan, es porque justamente... Yo les enseño a aprender a leer etiquetas. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertos alimentos que dicen tener menos cantidad de grasa, pero hay otros un poco más económicos que aún tienen mucho menos. Entonces a veces, y uno siempre compra la marca, que es lo que sucede. Y la realidad es que hay que revisar un poco más y empezar a leer un poco más las etiquetas. Hay muchas veces que he escuchado yo
que no es bueno, por eso te lo pregunto, que no es bueno comerse una fruta, por ejemplo, relativamente cercano a cuando terminaste de almorzar, por ejemplo. No sé, terminaste de comer a las 2 de la tarde y te comes de postre, es la típica, por ejemplo, una fruta a las 2:30. Como que es mejor comer la fruta, no sé, a las 4, 4:30, 5, no sé. ¿Cómo es la cosa? No, no estaría mal, ninguna de las dos. ¿Ninguna de las dos? No estaría mal. Depende justamente de cada uno. Hay personas que a veces están más acostumbradas por una costumbre a consumirlas luego del almuerzo, y otras quizás esperan un rato más, pero no es que tenga alguna contraindicación en... Bien. No. Bien. Adriana, vos integrás Anim Conin, ¿no? También trabajás Exactamente. ahí. Estoy trabajando en el área de nutrición, sí. Juntamente con el doctor Adrián Reche, sí. Que es pediatra, y con otro equipo, un equipo interdisciplinario que cuenta con fonoaudióloga, con psicopedagoga, trabajadora social. Así que está muy bueno. Bien. Sí. Y actualmente están trabajando en algo, digo, que te parezca oportuno comentar, alguna novedad de las últimas horas. La realidad es que, bueno, nos han donado el lote, un nuevo lote, porque actualmente en el lugar donde estamos, que cuenta el Centro Conin, es alquilado, así que bueno, la verdad es que tener ya nuestro lote hay que edificar, pero bueno, ya llevará su tiempo. Hace muy poquito hicimos una maratón, que fue este domingo, yo también corrí. Bien. ¿Cuántos kilómetros fue? 5 kilómetros, sí. Sin prepararme, la próxima siempre digo que me voy a preparar. Sí. Se realizan este tipo de eventos todos los años para recaudar justamente fondos, y también tenemos muchos socios, el que se quiera asociar también. Y para comprender allí aquel que no sabe qué es, o por ejemplo recordar qué es Anim Conin para que lo tenga presente, ¿qué sería? Perfecto, muy buena pregunta. En realidad es un centro en donde se trata a niños desnutridos, es un centro integral en realidad, porque justamente cuenta con este campo interdisciplinario, en donde también se les da la posibilidad a las mamás de terminar su secundario, realizar distintos talleres de oficio, como puede ser costura, también se les da a veces talleres de cocina, para que aprendan a cocinar justamente con los alimentos que nosotros les damos. Semanalmente se les entrega un bolsón, y un bolsón mensual también un poco más grande, pero deben justamente asistir a este tipo de talleres y a los controles con todos los profesionales. ¿Cómo está la nutrición infantil en San Rafael? Bien. ¿Son números que preocupan? Sí, la realidad es que hemos estado observando quizás hasta un tipo de malnutrición. Se observan niños con un alto peso, baja talla, que esto justamente lo genera por una malnutrición, y también hay muchos niños desnutridos. Lo que sucede es que a veces no son derivados correctamente, entonces o a veces la mamá no le presta mucha atención y no asiste quizás a un profesional en nutrición para aprender a cómo educar a ese niño. A veces no tienen los medios también, Adriana, ¿no? Digo, en los centros de salud hay, por ejemplo, profesionales, ¿no? Exacto. Que es buenísimo, pero quizás eso de la malnutrición también dice algo más, ¿no? El hecho de comer mal quizás es porque a veces no tenés, por ahí pienso, el poder adquisitivo como para comprar determinado producto que es nutritivo, ¿no? Y terminás comprando, no sé, algo que no es nutritivo para los chiquitos también, ¿no? Sí, exacto. Justamente falta mucha educación alimentaria en las mamás. Eso yo lo he notado. Recuerdo que yo siempre les doy charlas a veces en las escuelas y las mamás me preguntan, bueno, ¿y le puedo comprar galletas? Yo le digo, bueno, claro, ¿cuánto te gastás en ese paquete de galletas? Quizás le puedes comprar fruta. Andar a la verdulería, claro. O a la verdulería. Entonces a veces la realidad es que cuesta adaptarse y bueno, y no es nada malo. La voluntad es importantísima igual, ¿no? Parece una tontera lo que estoy diciendo, pero... sí, pero niño, dale fruta que va a estar todo bien. Pero es lo que hasta te sale más barata la fruta, si te pones a pensar en muchos casos, que determinados productos que adquirís, ¿no?
Sí, la realidad es que yo a veces les digo, bueno, la mala noticia es que tienen que cocinar, que eso es lo que se ha perdido un poco en los últimos años, que es lo que yo veo mucho, que cuesta, bueno, y también a veces el desconocimiento. Nosotros hay mamás que se les entrega quizás por mes algún paquete de trigo o de avena y no saben en qué utilizarlo, o sea, no saben de qué forma hasta hamburguesa puedes hacer con avena. Lo que pasa es que cuesta ser creativo. Exactamente. Adriana, lo último, porque la verdad que podemos hablar un montón de este tema, pero andamos ajustados de tiempo, vos también, tiene que ver con una pregunta, quizás, bueno, tu opinión, si lo querés comentar o no, pero ¿qué pensás de los kioscos en las escuelas primarias, secundarias, del kiosquito, donde podés ir a comprar la golosina, el alfajor? Bueno, me parece que es clave los kioscos y deberían ser... sin que nadie se enoje, porque esto... Bueno, hay un proyecto igual en el Consejo Deliberante que se aprobó, me parece eso inclusive, no recuerdo bien. Sí, lo que cuesta es llevarlo a la práctica y reglamentarlo, es la realidad. Nosotros estamos trabajando con la asociación para justamente ir indicándoles qué tipo de kioscos hay en cada escuela. Entonces, bueno, si es un kiosco saludable, nosotros vamos a colocar nuestro sello en ese kiosco. Actualmente, ahí en una escuela se ha hecho... Han armado ellos, de acuerdo a lo que saben, un tipo de kiosco saludable, con bebidas. La idea es también dar todas las posibilidades. Uno no dice solamente seleccionarlo, y que simplemente que estén las posibilidades de que hayan frutas, quizás cereales, lácteos, ensaladas de frutas también. Jugos naturales, eso está bueno. Adriana, te agradecemos por haber venido. Bueno, será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a ustedes. Queda abierta la invitación para Anim Conin en el futuro. Vamos obviamente a hablar, correr, aparte podríamos correr, pero digo, está bueno, obviamente no me sale la palabra adecuada, una fundación iba a decir, está bien. Exactamente, es una fundación. Pero bueno, digo, es para hablar obviamente largo y extenso. Aparte, exactamente, Bueno, gracias Adriana. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Bueno, Adriana Cotela,